Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión quiero hablaros de una escritora que descubrí hace muy poco. De hecho, no fue como un poquito como de casualidad que topé con ella, y es el libro de Cristina de Pizan, con este libro de La ciudad de las damas. Bueno, quiero hablaros primero de la autora porque creo que no hay muchas reseñas sobre ella y sobre su obra, y también deciros un poquito cómo llegué a conocerla. Bueno, resulta que estoy leyendo desde, ya hace muchísimo tiempo este libro, que es la novela de Genji, la historia de Genji, de Murasaki Shikibu. Y este libro fue escrito en el siglo XII por una mujer. De hecho es la primera novela japonesa escrita en japonés realmente, y como es un clásico japonés y es muy complejo, digamos, el mundo para entender muy bien, sobre todo el tema asiático, me puse a hacer investigaciones sobre la autora, sobre el periodo Heian, a ver conferencias también para poder entender más en profundidad esta novela. Y una filóloga especializada de la Universidad de Tokio mencionó que en el siglo XII en Japón las mujeres, sobre todo, había una corriente que llamada la mano de mujer, más o menos como literatura de la mano de mujer, y era precisamente porque muchas mujeres que vivían en la corte escribían historias para entretener a las emperatrices. Y una de ellas, una filóloga experta en literatura clásica japonesa, mencionó que a ella le parecía como curioso que cuando se puso a investigar sobre mujeres escritoras durante estos siglos, o sea, sería más o menos la Edad Media, aquí en Europa, sobre todo en Occidente, no encontrase rastros de mujeres escritoras, mientras que en el Japón de esa época sí se escribía mucho, y mencionó que solo había encontrado libros de Cristina de Pizan, precisamente es de la autora de quien vengo a hablaros hoy, porque es fue una escritora italiana y posteriormente radicada, educada y todo en Francia, ¿vale? Que vivió entre finales del siglo XIV y una parte del siglo XV. Entonces, ¿quién fue Cristina de Pizan? Cristina de Pizan fue una poeta, humanista y escritora, como ya hemos dicho, italiana, que nació en el seno de una muy buena familia. Su padre, Tommaso di Pizzano, que después cambiarían su nombre a Pizan porque se mudaron a vivir a Francia, fue un médico y astrólogo muy reconocido de la época, que fue llamado a la corte francesa de Carlos V de Francia para que prosiguiera con algunos de sus investigaciones en astrología y también alquimia. Entonces, por eso es que Tommaso tuvo que llevarse a toda la familia, a los hermanos de Cristina, a Cristina y a su mujer, a la corte. Entonces, cabe destacar que la importancia también de Tommaso aquí, porque él decidió educar a sus hijos, a todos por igual. Recordemos que estamos en la Edad Media también, y el tema de la educación de la mujer, es más que conocido, ¿no? Normalmente a ellas se les instruía en temas más domésticos y no en lo que son propiamente las humanidades, las ciencias. Pero el padre de Cristina quiso que su hija también recibiera la misma educación. Y no solamente eso, Cristina, al haber sido llevada a la corte de Carlos V de Francia desde muy joven, tuvo acceso a toda la biblioteca real, y esto la dotó de un conocimiento. Era una mujer muy estudiada, muy erudita para su época, y esto es lo que le permitió a ella también desarrollar un pensamiento distinto al de las mujeres de su época. Es muy interesante la biografía de Cristina realmente. Conforme iba avanzando investigando sobre ella, más me gustaba. Y hablando de esto, Cristina se educó en varias lenguas, dominaba el italiano, el francés, el latín, leía muchísimos libros, y esto despertó su inquietud también por escribir. Escribía no solo novelas, sino también escribía poesía.
Entonces, Cristina tiene una obra muy extensa realmente y esta es la única que yo he encontrado en español, ahora traducida, es La ciudad de las damas, ahora os voy a hablar de ella, pero también publicó creo que una como especie de biografía de Carlos V porque se llevaba muy bien ella con los cortesanos en general. Y lo que sí, bueno, es esto, lo que me llamó la atención fueron dos cosas. Primero, que no es tan conocida, o quizá al menos yo no he encontrado tampoco tanta información y tantas reseñas sobre ella. Y por otro lado, que no es, que sus obras solo hay una publicada por Siruela, la que yo tengo, y nada más. Espero, no sé, si no me pasaré al francés y seguro que allí encuentro, porque ella publicó casi todas sus obras en francés. También hay que marcar un punto y quiero aclarar, es que Cristina publicó, por ejemplo, esta obra, me parece que en 1405. Esto es la imprenta de Gutenberg, no se inventó hasta 1450, por lo que todos los libros que ella escribía eran manuscritos de estos copiados a mano. Y también, o sea, por lo tanto, sus libros realmente no tuvieron tantísima difusión como si hubiese pasado si ella hubiese, digamos, empezado a escribir durante la época de la imprenta de Gutenberg. Creo que la repercusión habría sido mucho mayor. ¿Por qué creo que es importante leer La ciudad de las damas? Primero porque es uno de los pocos libros que nos ha llegado hasta el día de hoy de una mujer escritora en la Edad Media, en pleno siglo XV, y que ha llegado con, digamos, la visión de lo que es una mujer y describiendo todo lo que ella sentía. Es increíble. ¿De qué va este libro? Básicamente, antes de pasar al libro, solamente quería hacer un pequeño inciso sobre también la vida de Cristina, porque esta ilustración también es de su propio taller. Cuando Cristina de Pizan se casó con, un segundo porque tengo, no recuerdo el nombre de su marido, por aquí lo había anotado, Etienne, con su marido, y fueron un matrimonio muy feliz. Como ya he dicho, su relación con su padre era muy buena y con su marido también. Pero ella perdió a su padre y a su marido más o menos al mismo tiempo, lo que en aquella época, durante la Edad Media, una mujer de bien que quedaba viuda y sin padre, lo que le correspondía era ir a un convento o monasterio, creo que era algo así. Y ella no quiso eso, así que lo que hizo fue defender todos sus derechos, porque era una mujer pues con un poder adquisitivo alto y conocimientos, y aunque le quitaron algunos bienes, no se dejó ni meter en un convento ni tampoco quitar parte de sus bienes, y con el dinero que le sobró montó su propio taller, y de ahí viene esta ilustración que también salió en la versión original, ¿vale?, del libro, porque eran, como ya os he dicho, como no había imprenta, los libros se hacían en manuscritos, estos manuscritos iluminados, con dibujos, y ella montó un taller donde, digamos que es de las primeras mujeres de la Edad Media que puede decir que era escritora y vivía de su trabajo de escritora, de dirigir su propio taller, y con su dinero mantuvo a sus hijos, a su madre que quedó viuda y a uno de sus hermanos y a un sobrino. O sea, para que nos demos cuenta un poquito de la personalidad de Cristina. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es precisamente en este libro donde para mí es quizá el primer manifiesto feminista de la Edad Media. También tengamos un poquito en cuenta el contexto de lo que es la historia en sí y el acceso que se tenía a la información en aquel momento. Recordad que durante la Edad Media el tema todo eclesiástico era como muy importante, y de hecho esto vendría a ser como una especie de distopía. O sea, empieza con una reflexión de Cristina preguntándose por qué tantos hombres de bien, escritores y filósofos, hacen tantos escritos en contra del sexo femenino.
Entonces ella va a encontrar respuestas en 3 personas que son las coprotagonistas que le van a ayudar a construir esta ciudad para proteger a estas mujeres, a las mujeres de bien, proteger contra ese, digamos, como odio o, que había, ¿sabes? Entonces estas mujeres le van a ayudar a construir y durante todo el libro lo que pasan es como unos diálogos en las que estas 3 mujeres coprotagonistas que vienen a ayudar a Cristina a edificar esta ciudad para damas, empiezan con sus diálogos de encontrar respuestas de por qué el sexo femenino está tan relegado en esa época y para, digamos, intentar convencer al lector de aquella época empiezan como ilustrando mini biografías de mujeres poderosas, pero sí que es verdad que como en la Edad Media había también un conocimiento un poco más limitado a lo que es, o sea, ya hemos dicho, el padre también hacía cosas de alquimia y entonces se tenía la religión, mezclaba también, habían como todavía mucha mezcla entre mito. Entonces muchos de los ejemplos que pone Cristina, algunos son de mujeres históricas, reales, y otros son de mitos, de mujeres que realmente existieron, pues, o bien en la Biblia, o en la mitología griega, o también en la mitología romana. Bueno, infinidad de casos que lo que más me sorprende de Cristina, aunque ya fuese porque en aquel momento, como ya hemos dicho, el conocimiento no era como el de hoy en día, que sabemos cuándo es un mito y cuándo fue una verdad histórica, sino que había todo como o sea, no se discernía mucho sobre historia y ficción. Lo que sí que también tener en cuenta que aunque fuese mujer y de clase privilegiada y haya accedido a educación, aún así habían ciertos libros que no se le estaban permitidos a las mujeres. Por lo tanto, me sorprende muchísimo la cantidad de argumentos que da con todos los limitantes para poder defender la posición de la mujer, incluso alterando algunos, o sea, alterando no, realmente sería contando su versión como mujer sobre algunos hechos en los que marcan algunas mujeres en las que quizá en la historia han pasado como mujeres malas o mujeres despiadadas o que habían influenciado de alguna manera en la historia. Pues ella le da un giro totalmente, o sea, da su versión como mujer sobre estas mujeres y eso me encanta. Realmente admiro muchísimo ahora a Cristina de Pizan. También tener en cuenta que hay algunas cosas que no hay que mirar también con el prisma de la época en la que fue escrito este libro. Ella pues era una mujer de la Edad Media, igualmente, para mí muy adelantada a su época, una mujer que defendía los ideales, defendía sobre todo el derecho a la educación de la mujer, que la mujer no podía quedarse solamente en casa haciendo los quehaceres, sino que tenía que aprender, amaba y se nota cómo defiende el tema de los libros también y me gusta muchísimo. De hecho, y la buena conexión que tenía con su padre a mí también me gustó mucho porque pasó la historia como Cristina de Pizan, de hecho firmaba siempre como Cristina de Pizan y se negó a que le cambiaran el apellido para mantener el apellido de su padre, el padre que le había dado la educación. De hecho, una de las cosas que dice ella misma aquí en su libro es como que su madre fue una de las que se opuso a que ella siguiera más estudios superiores porque creía que una mujer también tenía que dedicarse a los hilos y las cosas quehaceres y bueno, nada, eso es como un apunte pequeño por lo que ella también quiso defender quizá su apellido y no cambiárselo. Bueno, aparte de esto que quería comentar porque me parece, bueno, o sea, que no es lo suficientemente conocida en el mundo, o sea, en Europa sobre todo para todo lo que hizo esta mujer. Además, antes de los últimos años, Cristina
aunque no encontró un público tan grande, porque pensar que también todo lo que ella pone en este libro era muy peligroso para la época, porque ponía de manifiesto muchas cosas sobre hombres que maltrataban a sus mujeres o sobre defendía a las acciones de algunas mujeres en pos de sus derechos, pero realmente era muy valiente también al decirlo, porque ella no firmaba. Oye, ella firmaba con su nombre y lo producía todo. Y este tipo de libros, sobre todo, gustaron mucho en las cortes, porque lamentablemente antes de la imprenta de Gutenberg, los libros iluminados y manuscritos eran tan caros que que eran accesibles solo al alcance de la aristocracia. Y creo que es por eso es que este libro no llegó a un público más amplio ni cambió tanto la mentalidad de la gente de aquella época, porque también gran parte de la población era analfabeta. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Estoy intentando recuperar a Cristina de Pizan. Y por último, comentaros que Cristina fue coetánea de Juana de Arco. De hecho, ella, cuando se enteró que Juana de Arco iba a pelear en la guerra, se sintió muy contenta, porque eso demostraba que la valentía no era solo cuestión de hombre, sino también de mujer, y tanto que le dedicó un poema, le escribió un poema a Juana de Arco, aún estando las dos vivas. Y bueno, con esto quería acabar. Espero que os haya gustado esta mini reseña y nos vemos en el próximo vídeo. Yes.